El otro día estaba viendo un podcast en el que hablaron de dos términos raros, o al menos nuevos o raros para mí. Y uno de ellos era Dasein. ¿Qué es? La respuesta rápida para no hacerte perder el tiempo es que es una palabra inventada, un neologismo en alemán que es sinónimo de existencia. Digo sinónimo porque al menos en español no hay una traducción literal. Hasta aquí con la respuesta concreta. Pero, ¿qué significa Dasein o Dasein? No sé cómo se pronuncia. ¿Cuál es el concepto que representa? Pues en realidad tiene un trasfondo filosófico y aunque yo lo escuché en un entorno de temas políticos, después te platico cómo. Pero la persona que creó este concepto fue Christian Wolff, un filósofo alemán que vivió de 1679 a 1754 y que lo desarrolla de la mano del sujeto según Descartes y del animal racional de Aristóteles. Lo anoto porque si te interesa investigar más del tema, pues tienes ahí más de dónde buscar. Después otro filósofo alemán retomó la palabra, Martin Heidegger, que nació en 1889 y murió en 1976. O sea, ya es un término un poquito más reciente. Y para ahondar en el concepto, más bien Martin Heidegger tomó esta palabra para ahondar más en el concepto filosófico y a él se le atribuye el concepto moderno de Dasein, de existencia o ser ahí. Ser ahí pues es como te digo la traducción más aceptada hacia el español de Dasein, ser ahí. Otras traducciones que se le han atribuido a Dasein son estar en algo, realidad de verdad, estar, humano estar, ser en el mundo. Heidegger le atribuye una serie de significados de existir que están juntos o mezclados en el concepto de vida humana. Si quieres ahondar más te recomiendo investigues su símil oriental Ichinen, que en filosofía china se traduce como fusión sujeto-energía. Retomando, Dasein como sinónimo de existencia humana. Porque en la realidad, en el mundo, suceden muchas cosas, pero si no estás tú, no hay historia. ¿Qué quiere decir esto? Los proyectos o las acciones del humano son los que le dan sentido al mundo, a lo que sucede en la naturaleza. Como te mencionaba, Dasein se traduce al español como ser ahí. Esto parte del estudio filosófico de dividir existencia, de dividir existir y sujeto, es decir, existir y sujeto son dos piezas, el verbo existir y el sujeto humano, diferentes que al juntarse crean la existencia o Dasein, por lo que por un lado tenemos que existir, se puede definir como la relación que generamos con un objeto o con una situación. Por eso se dice que Dasein o existencia es un acontecer que abre un ahí. Es decir, que no hay existencia hasta que hacemos algo o interactuamos con algo. Por eso existir se da desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, la vida humana o la vida del sujeto. Pero eso es solo existir. Naces, entonces existes, ¿no? Pero no hay una existencia como tal, si no es hasta que iluminas el mundo. Esa definición la vas a escuchar mucho. No es hasta que iluminas el mundo llenándolo de sentido, haciendo algo en cada situación en la que te encuentres. Dan mucho también el ejemplo del martillo. Por sí solo, si tienes un martillo, no tiene sentido, sino hasta que tú llegas y lo utilizas es que el martillo cobra sentido y se convierte en una herramienta. Entonces se podría concluir que el ser humano es el ahí en el que es. O sea que tú generas tu existencia cuando interactúas
o eres tú al desenvolverte en un sitio o situación, interactuando con el entorno, como dicen, iluminándolo o dándole sentido. Como dato importante, pues el análisis de la existencia llevó a, a repensar la función general de la filosofía. Es decir, como que se amplió más, o se retomó la importancia de la filosofía en tiempos modernos. ¿Qué es el ser? Solo es abordable si partimos desde el ser humano, desde nosotros, ya que somos los únicos que nos preguntamos qué es el ser. Esto es como este análisis de la existencia, ¿no? Te mencionaba hace un momento. Bueno, dirás, ¿por qué es importante conocer este concepto de existencia, Dasein o ser ahí? Bueno, como te platicaba al inicio del video, yo conocí este concepto en un entorno de política y por eso quise investigarlo. ¿Qué tiene que ver este concepto para la política? Bueno, pues al parecer hay personas que quieren crear otra ideología política basada en el Dasein, ya que consideran que el comunismo, el socialismo y el capitalismo no funcionan para el bien de la sociedad, o al menos no funcionan ahora como debieron haber funcionado en su momento. Y es que el Dasein parte de una relación humano-mundo que es indisociable. Se dice en la teoría del Dasein que los humanos estamos en un estado de arrojo hacia el mundo, que estamos eyectados o escupidos. Entonces, pues la filosofía está estudiando o analizando al individuo arrojado al mundo en una época, en un lugar, en una lengua, en una cultura que no ha elegido. O sea, tú no has escogido dónde naces, pero pues estas cosas, pues tienes tú que establecer una relación activa. O sea, tienes que tener una relación activa con la lengua, con el lugar, con tu cultura, con tu país. Y la esencia del ser humano, según esta visión, la esencia del humano es su existencia y nada más. O sea, donde naces, existes y nada más. Pero nos divide como personas, como humanos, nos divide el mundo o la sociedad en la que nacemos. Pues entonces, ¿cómo mejorar la sociedad global? Eso es lo que se preguntan algunos estudiosos de la filosofía y de la política. Para crear una cuarta teoría política, o sea, cuarta porque te digo, está el comunismo, o bueno, el estudio de la nueva teoría política basa del comunismo, socialismo y capitalismo, y esta sería una cuarta. Para crear esta cuarta teoría se tiene que estudiar el Dasein para terminar con las diferencias o con las indiferencias del mundo. Pero esto es para otro video y espero que te haya gustado. Si te quedaron dudas, coméntalo y ahondaremos más en el tema. Gracias.